Bien, primero que todo, muchas gracias por su asistencia y también agradezco la posibilidad de compartir algunas reflexiones acerca de este tema. Bueno, quisiera comenzar advirtiendo que probablemente voy a cometer el pecado que el profesor Delgado señalaba al comienzo de su presentación, puesto que esta materia y en general los temas relativos al proceso yo los he estudiado desde la perspectiva constitucional y también desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Entonces lo que quiero sostener y lo que quisiera desarrollar es el proceso penal desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Voy a partir entonces con una idea que creo que subyace a todo lo que voy a decir a continuación, que los derechos fundamentales son parte ineludible del proceso penal y de hecho, a mi parecer, debieran constituir la base del proceso. Entonces, bajo esta premisa, parece incorrecta las críticas que vienen desde perspectivas de populismo penal, que podríamos llamar, al argumentar que en el caso chileno una de las causas de la ineficiencia de la justicia criminal es precisamente el garantismo. ¿Bien? El garantismo, según Pablo Rodríguez, en una columna que presentó hace poco en el Mercurio, sería algo así como una tendencia que pone acento en sobreestimar los derechos del delincuente en desmedro de las víctimas. ¿Bien? Y que se traduciría en que en vez de aplicar una sanción ejemplar y correctiva, se les asegura la libertad a pesar de la reiteración y la reincidencia posible a los delincuentes, ¿no? Entonces, lo que traería como consecuencia es el desamparo del ofendido y a nivel general permitiría un aumento de la criminalidad por la excesiva tolerancia del sistema judicial. ¿Bien? Pero, a mi parecer, no tiene mucho sentido discutir el carácter garantista del proceso actual, pues más que un problema, es una necesidad en un Estado democrático de derecho. Bien, quizás relacionando con lo que señalaba el profesor Delgado, recordemos que antes del proceso inquisitivo, el individuo era básicamente un objeto del proceso y no propiamente un sujeto. Y por lo tanto, todos estos problemas de garantismo no se producían, ¿no? Y de allí que los derechos de defensa, en el caso del sistema plenario, por ejemplo, o el sumario, se estaban restringidos para los impuestos y sujetos al expediente estatal. ¿Bien? Entonces lo que hace nuestro proceso penal es que supera esa antigua comprensión para considerar al imputado ahora como un sujeto de derechos. Y de ello se sigue la especificación de derechos en el proceso penal. ¿Bien? En ese sentido, o también podemos entender que el proceso penal es propiamente una garantía, ¿no? Porque se tiene derecho a recurrir a un proceso. Ahora bien, pero asumido este cambio, ¿no? Este cambio en la perspectiva del imputado de objeto a sujeto de derechos, es que puede surgir, y quizá aquí podríamos entender mejor la crítica que hace el populismo penal, existe o se genera una inevitable tensión entre las necesidades de persecución de los delitos y de hacer valer el jurisprudencia estatal y la protección y el respeto y aseguramiento de los derechos fundamentales de los intervinientes y en particular del imputado. ¿Bien? Y por otro lado, debiéramos considerar también que a nivel constitucional hay un movimiento, una tendencia que está intentando o postula reconocer ciertos derechos fundamentales a las víctimas dentro del proceso penal. Entonces, esa tensión va a generar conflictos y es quizás lo que hace a algunas posturas reclamar contra el sistema. ¿Bien? Entonces, yo diría que esta tensión entre la represión versus la represión de los delitos versus la protección de los derechos fundamentales se manifiesta en los medios de coerción que existen en el sistema.
Y para Schroeder, por ejemplo, existen diversas formas en que se pueden clasificar estos medios de coerción, ya sea para aquellos que tienen fines de investigación, los que persiguen asegurar pruebas, los que persiguen comprobar presupuestos procesales, ¿no? Aquellos medios de coerción para el aseguramiento de la posibilidad de realización del procedimiento, no las medidas cautelares, o para el aseguramiento de la ejecución de la sentencia y en general para la prevención de hechos punibles, ¿no? Entonces, todo este tipo de medios van a confrontarse con los derechos fundamentales y cuando pensamos en esta relación o en esta tensión entre proceso penal y derechos fundamentales, habitualmente, y quizás es bien razonable, se nos viene primero a la mente la idea del debido proceso, ¿bien? Pero deberíamos constatar de que también hay otros derechos que están en conflicto, por decirlo de alguna forma, ¿bien? Ahora, de todas formas, a mi parecer, el debido proceso es la piedra angular de esta relación entre derechos fundamentales y proceso penal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a mi juicio, lo que persigue hacer el debido proceso como una garantía constitucional aplicada al proceso penal es que permite establecer una especie de equilibrio entre estos dos polos, si queremos, que están presentes en el proceso penal. Por un lado, la persecución penal legítima por parte del Estado y por otro, la protección, el respeto y aseguramiento de los demás derechos fundamentales. Teniendo el debido proceso y estableciendo garantías específicas para él, podemos respetar y garantizar también los demás derechos que se ven involucrados. Bueno, tan importante es el debido proceso que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos se trata de una garantía que no puede suspenderse ni a un pretexto de situaciones de extrema gravedad que pueden estar contenidas en estados de excepción constitucional. Bien. Entonces, yo quisiera señalar qué es lo que ha pasado con estos derechos fundamentales en los años de vigencia de la todavía conocida reforma procesal penal, aunque ya es bien antigua, ¿cierto? Quizás de ahí vamos a hablar del proceso penal, simplemente. Pero han habido notables avances en materia de debido proceso. Por ejemplo, ¿en qué elementos? En el plazo razonable, ¿no? Con este cambio de un sistema de estipulación a un sistema de oralidad, lo que ocurre es que se tiene como consecuencia que los procesos son más breves, ¿bien? Logrando la idea de una justicia más rápida, ¿no? Ahora bien, este diagnóstico quizá podría hacer pensar lo que dice Carneguti de que la justicia, si es segura, no es rápida, y si es rápida, no es segura. ¿Bien? Para este autor, el proceso debe seguir el dicho de que quien va despacio va bien y lejos. ¿Bien? Sin perjuicio de que, para ser justos con Carneguti, él argumenta la lentitud del proceso en comparación con la rapidez con que se cometen delitos. ¿Bien? Pero el plazo razonable y la celeridad de los procesos finalmente es una garantía, ¿no?, de los individuos. Además, es muy importante también cómo el proceso penal o el sistema procesal penal actual asegura los derechos de defensa. No solo a través de todos los momentos en que puede participar la defensa en el proceso penal, sino y especialmente por la creación de la defensa penal pública. ¿Bien? Lo que ocurre con la defensa penal pública, a mi juicio, es que transforma o hace un cambio radical respecto a cómo se entiende la asistencia jurídica hasta ese momento en Chile. ¿Bien? Así podemos hablar de que en materia de asistencia jurídica hay básicamente dos sistemas. Un sistema Judicare, que proviene del derecho europeo continental y que se asimila a la labor que realizan los abogados de turno y las corporaciones de asistencia judicial, por ejemplo, caracterizadas por una especie de sistema de carga honorífica. ¿Bien? De acuerdo al Tribunal Constitucional, en cuanto a lo que he señalado respecto a los abogados de turno, esta institución es lícita, es constitucional,
y lo es porque los abogados tienen el monopolio del ejercicio de la defensa en los tribunales, y por ello es razonable solicitarles una carga impuesta por el Estado. Bien, esa carga obviamente debe ser remunerada. De allí que se declarara la inconstitucionalidad de la palabra gratuitamente el artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales. Y es honorífica en el sentido de que los abogados tienen este privilegio de defender a personas que no tienen los medios para acceder a un abogado en particular. Pero, ¿por qué digo que hay un cambio respecto a este tema? Porque con la Defensoría Penal Pública pasamos a un sistema staff, que es un sistema presente en el derecho anglosajón y que tiene que ver con que el Estado asume que la asistencia jurídica es la forma de garantizar el derecho a la defensa de aquellas personas, no solo que son pobres o que no tienen dinero para acceder a un abogado, sino también de todas aquellas que por otro tipo de razones, por cuestiones de discriminación, por ejemplo, no podrían tener un abogado particular. Bien, y dado que en nuestra Constitución hemos garantizado este derecho a la defensa, corresponde al Estado directamente, o correspondería al Estado directamente asegurarla. De allí que esta Defensoría Penal Pública pertenece al Estado. Otro elemento donde también ha habido un avance considerable en materia de derechos fundamentales es en la imparcialidad. Bien, porque como bien explicaba el profesor Delgado, el juez en estos sistemas acusatorios deja de investigar, deja de ser el orquesta, y por lo tanto no está contaminado con los prejuicios que podría generar en su actuar la investigación. Bien, y por otro lado, el juez debe estar presente en todo el proceso, y con ello aseguramos que exista una decisión lo mejor posible. Bien, también, por ejemplo, hay un avance considerable en materia de libertad personal respecto a la regulación de los controles de detención y a un uso más razonable de la prisión preventiva. Quizás eso hay que verlo cómo evoluciona, pero es posible señalar de que en comparación con lo que sucedía hasta antes del año 2000 y lo que sucede ahora, la prisión preventiva tiene un uso más razonable. ¿Bien? Lo que quisiera señalar en la actualidad son en algunos problemas que yo identifico en materia de derechos fundamentales en el proceso penal actual. Bien, quisiera brevemente señalar el problema que hay respecto a los derechos de las víctimas. Lo que hemos podido apreciar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es que se han presentado diversos requerimientos de inaplicabilidad por considerar que ciertas normas del Código Procesal Penal afectan el derecho de acceso a la justicia que tiene toda persona, pero que específicamente tienen las víctimas en el proceso penal y que estaría contenido en el artículo 83, inciso segundo de la Constitución. Bien, en esta materia, y por eso quiero pasar rápidamente, a mi juicio, y siguiendo lo que ha escrito el profesor Bordalí, la solución posible respecto a la interpretación del artículo 83, inciso segundo, consiste en señalar que este derecho aparece condicionado, aparece restringido, en otras palabras, a ciertas etapas del proceso. Y eso no es per se vulneratorio de la Constitución, pues, como bien sabemos, los derechos fundamentales pueden ser regulados e incluso pueden ser limitados. Bien. Entonces, por otro lado, no se trata tampoco de un derecho autónomo, pues en ciertos casos está restringida a la actividad que pueda realizar el Ministerio Público, que es el principal interviniente del proceso junto con el imputado y la defensa, ¿no? Pero hay otras materias relacionadas con el proceso penal y que tienen que ver con cómo el sistema reacciona o regula su actuar respecto a ciertos grupos vulnerables. Bien, y en esta materia quisiera referirme en primer lugar al grupo vulnerable de los privados de libertad. Parto de la premisa de que la ejecución penal
forma parte del sistema procesal penal en general, y tanto es así que nuestros jueces de garantía tienen obligaciones y atribuciones para controlar lo que sucede en esa ejecución. ¿Bien? Los problemas que yo aprecio tienen que ver con el control de esa ejecución. ¿Bien? ¿En qué sentido? Bueno, hemos sido testigos los últimos meses de ciertas acusaciones contra Gendarmería por la comisión de malos tratos o incluso tortura a privados de libertad, también en un contexto donde hay un sistema de penitenciario que tiene pocos recursos y que en algunos casos tiene sobrepoblación en sus penales, ¿bien? Pero ello no debiera ser un obstáculo ni una excusa para controlar cómo se desarrolla esa ejecución. Y aquí quizás la pregunta es si es que es conveniente que el juez de garantía siga siendo el encargado de hacer esto. Y esto tiene relación con las propuestas que existen de desarrollar un juez de ejecución penitenciaria en nuestro país, que me parece que sería bastante útil, puesto que permitiría especializar este tipo de problemas y también permitiría quizás para los imputados una forma de acceso a la justicia mucho más expedita. ¿Bien? Pero hay otra materia en relación a la ejecución penal y en relación a los derechos fundamentales que creo que ha sido poco observado. Y eso tiene que ver con que, de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, el objetivo de la pena es, podríamos decir, la reinserción. ¿Bien? Y la pregunta es, ¿quién se encarga de controlar que ese objetivo que está establecido en los tratados de derechos humanos se cumpla efectivamente? Quizás también podría ser un avance para la mejor protección de los derechos fundamentales, es que o el juez de garantía o el juez de ejecución penitenciaria o quizás otro órgano se encargue precisamente de controlar el cumplimiento de ese objetivo. Con ello también lo que aseguramos es que aseguramos privados de libertad que logren desarrollar capacidades, ¿no?, que permitan su reinserción definitiva y bajar los índices de reincidencia o de reiteración, ¿no? Entonces ahí creo que hay un desafío en el control del objetivo de la pena. ¿Bien? Por último, quisiera también señalar algunos problemas que hay con aquellas personas que son sometidas a juicios relativos a la Ley de Seguridad Interior del Estado o la Ley Antiterrorista. Bien, y en este caso creo que es muy pertinente citar lo que ha dicho la Corte Interamericana en el denominado caso Loncos, ¿no?, donde se ha condenado al Estado chileno por la vulneración del artículo 8 de la Convención Americana, que establece el debido proceso, en varios aspectos. En primer lugar, en que se ha vulnerado el principio de legalidad y relacionado con ello la presunción de inocencia, al establecer en esta ley una presunción de que se va a producir temor en la sociedad por el hecho de utilizar en actos, en este tipo de actos, elementos o artificios explosivos o incendiarios. ¿Bien? Para la Corte Interamericana ello afecta el principio de inocencia, un elemento muy importante del debido proceso. ¿Bien? Por otro lado, aunque si bien no lo condena expresamente, se puede vincular ello con la idea de falta de imparcialidad del juez, puesto que está dejándose llevar por esta presunción. ¿Bien? Y por último, también es muy importante la condena que hace la Corte al Estado chileno en cuanto a la utilización de testigos que tienen su identidad reservada. ¿Bien? Señala la Corte que ello impide a la defensa realizar preguntas relacionadas, por ejemplo, con la enemistad, el prejuicio o la confiabilidad de la persona del declarante.
así como otras que permitan argumentar que el testigo está desarrollando testimonios falsos o equivocados. Ello, por lo tanto, afecta el derecho a la defensa, se afecta el debido proceso y finalmente es un problema que tenemos en nuestra legislación. Otra cuestión que también, a mi juicio, tiene que ver con derechos fundamentales es lo que podemos hacer a futuro con la regulación de la acción de indemnización por error judicial. La regulación actual establecida en nuestro ordenamiento jurídico es muy restrictiva para ello. Y pensando en algunos casos de connotación pública, donde imputados han estado privados de libertad en prisión preventiva mucho tiempo y finalmente sus causas son declarados no culpables, ¿por qué quizás aquí no podríamos pensar en una ampliación del error judicial para las actuaciones del Ministerio Público o que se produzcan durante el proceso? Por ejemplo, una prisión preventiva. Bien. Otro problema que yo creo que no ha sido tan relevante, pero que ha causado ruido, tiene que ver con los problemas de independencia judicial y que podrían también que hay que estar atentos, ¿no? De lo que fuimos testigos los años del gobierno anterior fue de ciertas presiones o ciertos comentarios que emitían autoridades de gobierno respecto a cómo los jueces fallaban y por otro lado algunas ideas de controlar el ascenso o la calificación de los jueces en cuanto al contenido de sus sentencias. Bien, esto fue objeto de una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de uno de los jueces y lo que sucedió allí fue que el Estado, la Comisión le preguntó al gobierno, que era quien se encargaba de la defensa del Estado en este caso respecto a estos casos. Pero finalmente esto se trataba de una audiencia temática respecto a la situación de los operadores de la justicia en las Américas. Pero yo creo que hay que estar atentos siempre a esta situación. También les quiero contar que hace unos meses, por una solicitud de acceso a la información, estoy en poder de las actas de la Comisión Permanente de la Ley 20.534. Esta ley, publicada el 23 de septiembre del 2011, lo que hace es que establece un sistema de coordinación de carácter permanente de la justicia penal, compuesta, por ejemplo, por ministros de la Corte Suprema, por el Fiscal Nacional, el Defensor Nacional y otros órganos relacionados. Bien, hasta enero del año 2014 se han realizado 14 sesiones a las que han asistido estas altas autoridades. ¿Bien? Y de lo que puedo apreciar es que se están haciendo algunos requerimientos en cuanto a derechos humanos y ellos son tratados, son advertidos y se discuten algunas propuestas de mejora. Por ejemplo, cuestiones empíricas que tienen que ver con la inaccesibilidad a la defensa que pueden tener los detenidos cuando llegan al centro de justicia. ¿Bien? Problemas de acceso a la justicia en aquellas comunas aisladas, donde no hay tribunales o donde es muy lejos llegar al tribunal más cercano, ¿no? Apremios a peritos por no concurrir a audiencias. Y el acceso de los abogados a las carpetas investigativas, que es considerado por algunos operadores como muy limitado, lo que puede afectar el derecho a la defensa. Sin perjuicio de estos problemas, me parece que esta comisión permanente que fue establecida por ley es una forma de garantizar o mejorar la situación de los derechos fundamentales en el proceso penal. Y creo que debiéramos estar atentos a lo que puede resultar de estas reuniones. Aquí quizás lo que podríamos pedirle a los agentes que forman parte de esta comisión es que se desarrollen propuestas que puedan resultar en proyectos de ley o en informes generales. ¿Bien?
Bueno, entonces, en resumen, lo que he intentado hacer es señalar algunos problemas que a mi juicio ya han sido superados o están en importantes vías de hacerlo, pero también hay algunos problemas de derechos fundamentales que han surgido en los últimos años, especialmente en cuanto a grupos vulnerables. Ahora, lo que quisiera advertir también es que, como explican Holmes y Sunstein, los derechos fundamentales dependen de nuestros impuestos, ¿no? Como que ellos tienen un libro que se titula El costo de los derechos. ¿Bien? Y en ese sentido, creo que es muy importante que cuando hablamos de derechos fundamentales, también tenemos que hablar de cómo se tienen que asegurar por parte del Estado y a través de medidas que van a costar dinero, ¿no? Es interesante esta tesis de estos profesores norteamericanos porque, por un lado, constituye un muy buen argumento para responder a aquellos que dicen de que los derechos sociales no son derechos porque implican costos, ¿no? O que al menos no pueden ser garantizados porque implican costos excesivos para el Estado. Pero bien, los derechos civiles y políticos, que son entendidos habitualmente como libertades negativas, también implican costos para el Estado, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar el derecho de propiedad, por ejemplo, si no tenemos un sistema judicial, si no hay una policía? ¿Bien? ¿O cómo aseguramos los derechos políticos si no hay un papel donde podemos votar y finalmente ese papel lo paga el Estado, ¿cierto? Pero también es importante notar esta conexión que hay entre el presupuesto público y los derechos fundamentales. Y creo que en esta materia se están también tomando algunas medidas. ¿En qué sentido? En cuanto a lo que sucede con la Defensoría Penal Pública, hay algunos proyectos que tienen que ver con defensas de personas vulnerables, como el caso de la defensa indígena en la Araucanía o el proceso de defensa penitenciaria que se está desarrollando actualmente. ¿Bien? Quizá en cuanto al Ministerio Público, estamos también siendo testigos de un fortalecimiento institucional y hace algunas semanas se presentó un proyecto que intenta crear una fiscalía de alta complejidad, ¿bien? Lo que va a ayudar a desarrollar investigaciones más eficientes, ¿no? En ciertos casos específicos, lo que va a tener, por supuesto, un impacto en los derechos del imputado, porque probablemente va a existir mayor certeza en cuanto a si una persona ha cometido un delito y por lo tanto debe ser objeto de un juicio penal. ¿Bien? Y también, por último, rescatar lo que sucede con la ley de aumento del personal de la Policía de Investigaciones, que quizá uno puede decir, a primera vista no parece ser un aspecto relevante para los derechos fundamentales, pero yo creo que es posible interpretarlo como que sí puede ser, puesto que al existir más policías, lo que podemos tener, y con un ministerio público fortalecido, lo que podemos tener son mejores investigaciones, ¿no? Y esas investigaciones, dado que los órganos públicos deben actuar con objetividad, van a tener un impacto positivo para los derechos de las víctimas, por supuesto, pero también para los derechos fundamentales de los que están sujetos a este juzgamiento. Bien, con estas reflexiones quiero terminar y agradecer el espacio.